Bogotá, 8 de marzo de 2018. Muy buenos días. Me permito darles la bienvenida al conversatorio Igualdad y no discriminación por razón del género, organizado por la Comisión de Género y la Presidencia del Consejo de Estado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Contamos con la grata presencia de un panel de mujeres profesionales y talentosas, mujeres que mediante su experiencia pueden hoy contarnos un poco sobre la problemática de desigualdad y discriminación hacia la mujer. Este panel está integrado por mujeres de diferentes profesiones. Todas, podemos asegurar, son sinónimo de esa frase que dice que no hay mejor espejo que el ejemplo. A ellas, muchas gracias por disponer de su tiempo y de sus conocimientos para conversar no solo sobre la problemática de la discriminación de género, sino también sobre los logros y retos de las mujeres en su constante búsqueda del reconocimiento y reivindicación de sus derechos. Para dar inicio a este evento, los invito a ponerse de pie para entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. A continuación, se dirige a ustedes el presidente del Consejo de Estado, el doctor Germán Bula Escobar. Gracias, buenos días. Muy breve para darle mucho espacio a las panelistas. Bueno, y un buen día emergió el feminismo. ¿Dónde? No está muy claro, pero tal vez para mi conocimiento el nombre de Emilia Pankhurst es como crucial en la emergencia del feminismo. Y si emergió, es porque era necesario, es decir, porque había una situación de opresión múltiple sobre la mujer
heredada, digamos, del patriarcalismo. Mucha discusión, se discute más sobre el pasado que sobre el futuro, pero el patriarcalismo es reconocido independientemente de los distintos relatos sobre su emergencia. El feminismo ha tenido muchas manifestaciones. El derecho al voto, el manejo de la sexualidad, el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo, una gran cantidad de manifestaciones, no necesariamente, o no es definitivamente un desarrollo lineal, no se trata de escalas que han ido increciendo de manera lineal, sino de un movimiento desordenado, con manifestaciones incluso contradictorias, paradójicas, etcétera, que muestra en ciertas circunstancias sus enormes avances, pero también los grandes desafíos que tiene por delante. Los enormes avances, por supuesto, el derecho al voto, por supuesto, toda la legislación en relación con el derecho sobre el cuerpo, por supuesto, avances que a veces son paradojales en el tema de sexualidad, etcétera, pero los grandes desafíos aparecen alrededor de la guerra. La guerra muestra que el patriarcalismo está ahí, está vivo, y se manifiesta en el hecho de que la mujer es parte del botín, parte del territorio de los señores de la guerra. En el caso de Colombia es supremamente triste y quizá hay un fenómeno de subregistro y todo lo que hemos sabido del águila, del señor de la sierra, etcétera, es poco para lo que ha sucedido en nuestro país durante los años del conflicto armado, a manos de todos los actores, digamos, armados del conflicto. Esta afirmación de que el desarrollo no ha sido lineal, de que la guerra es una prueba ácida, de cómo el desafío se mantiene vigente en relación con el patriarcalismo, me llevaría a pensar en la importancia de los descubrimientos recientes, relativamente recientes, de las ciencias cognitivas, en punto a que no conocemos solo con el cerebro, conocemos con todo el cuerpo. Es decir, el famoso libro de Lakoff, que se llama Filosofía en la carne, Philosophy in the Flesh, que muestra el papel de las metáforas. Lakoff se hizo muy conocido cuando estableció las dos metáforas claves de la política norteamericana: la metáfora del padre, que sería el Partido Republicano, y la metáfora de la madre, que sería el Partido Demócrata, ¿no? En la manera como tratan, digamos, los problemas públicos. Y voy a terminar señalando simplemente, tal vez una vez más para muchas de las personas aquí presentes, mi personal adhesión a las tesis de Humberto Maturana, de Francisco Varela, pero sobre todo de Maturana, en relación con la matrística. Para Maturana, uno de los más grandes científicos latinoamericanos, quizá el más grande en ciencias sociales, vive aún, ha venido mucho a Colombia, no sé si por la edad pudiera venir otra vez, ¿no? De pronto. Las posibilidades de salvación de esta humanidad están ab ovo en las relaciones matrísticas, no matriarcales, matrísticas, que tienen que ver con la forma en que se relacionan las madres y sus crías. Esa relación madre-bebé es en lo fundamental relación matrística, una relación que no es de intercambio, es lúdica y es de mutuo respeto. De mutuo respeto no en la teoría, sino en la convivencia. Madre y bebé se respetan mutuamente y no intercambian nada. No dice la madre: si tomas bien del pecho derecho, te daré permiso cuando tengas 14 años para ir a la fiesta. Sencillamente eso aparece ya en la época de la adolescencia, pero la relación madre-hijo es la relación de mutuo respeto, es la relación lúdica, digamos, la más humana de las relaciones. Y por eso Maturana, entre otras cosas, señala que los seres humanos somos producto del amor. No se refiere al amor sexual en el engendrar la criatura, ni se refiere al amor filosófico, ni poético, ni religioso, sino al amor biológico.
Él hace, por ejemplo, una comparación entre las manos de los seres humanos y las manos de los simios. Las manos de los seres humanos están hechas para abrazar, para acariciar. Somos biología del amor. Una de las pruebas interesantes de esto es el caso de Amala y Kamala. Amala y Kamala son dos niñitas que por allá en 1920 fueron abandonadas y fueron amamantadas por lobos. Eso sucedió en el Punjab, en la India. Es googleable con facilidad. Y entonces las descubrieron, pero no son lobos, son niñas. Las llevaron a la ciudad X, en el Punjab, para volverlas humanas, porque estaban equivocadas, digamos, ese par de niñas, estaban en el lugar equivocado. Una de ellas murió al mes y la otra nunca pudo volver, nunca pudo ser humano. ¿No? Es decir, la falta del amor, del lenguaje, en los primeros meses de vida hizo que sencillamente el cigoto que tenía la potencialidad de ser humano no se desarrollara como ser humano. Entonces, como partidario de la matrística, feliz día 1 entre 365 de la mujer, ¿no? Y feliz día para los que no son el Día de la Mujer, que también son, de todas maneras, ¿no? Y gracias a la doctora Estela Llanet por organizar esto como coordinadora de la Comisión de Género del Consejo de Estado, y a la doctora Estela Conto, que es nuestra representante de la Sala Plena en la Comisión de Género de la Rama Judicial, a la doctora Patricia, la doctora Lucía, a Nadia, a nuestra deportista. Tenemos aquí un don Germán Nieto que va a hablar con usted al final para que le enseñe a montar bicicleta porque se cayó, lleva un mes sin, ¿no? Ahí tiene su mano, mire, está en la prueba. Al señor vicepresidente, a Juan que nos acompaña ahí ayudándonos, a cada una de las personas presentes. Vamos a por la mujer, eliminemos el patriarcalismo de la sociedad humana. Buenos días. Para seguir con nuestro programa, la coordinadora de la Comisión de Género, doctora Estela Llanet Carvajal Basto, hará la presentación de una breve pieza audiovisual. Muy buenos días para todas y para todos. Hoy, 8 de marzo de 2018, nos encontramos acá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este es un día de lucha de las mujeres durante muchos años, durante muchos siglos. Y para mostrarles a ustedes cómo se llegó a esa conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que llama la atención a la sociedad entera sobre una situación que aún no ha sido resuelta dentro de la sociedad mundial, cuál es la desigualdad y la discriminación. Además nos lleva a recordar no solo esas luchas de la mujer trabajadora, sino su sacrificio en un incendio en una fábrica de Nueva York. Entonces vamos a pasar primero que todo un video sobre este aspecto. De 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910.
Durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora, nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. A continuación, vamos a presentar a los integrantes de la Comisión Nacional de Género del Consejo de Estado. Está integrada por las magistradas Rocío Araujo, Sandra Liced Ibarra, Hernando Sánchez, Carlos Moreno, nuestro vicepresidente, el doctor Ramiro Pasos, y quien les habla. El propósito hoy día es realizar un panel, como lo anticipaba nuestra presentadora, con unas ilustres conferencistas, pero previamente a ello me voy a referir en términos muy breves a una normatividad que se ha producido a nivel internacional y nacional, producto, entre otros, de estas luchas de las mujeres y que es obligatoria para todos nosotros. Todos los servidores judiciales debemos conocer, y no solo conocer, sino aplicar esas normas. Entonces nos referiremos en un primer término para mostrarles a ustedes la dimensión de las mujeres a la población mundial. Hoy día, según cálculos del Banco Mundial, la población mundial está conformada por 7.440 millones de personas. De ese número, el 50.44% son hombres y el 56% mujeres. Es decir, que los hombres a nivel mundial son apenas un número muy mínimo por encima de las mujeres. En el ámbito colombiano, esta proporción se invierte. Y entonces, según cálculos proyectados por el DANE,
Para este año 2018, la población en Colombia es de 49.291.000, de los cuales las mujeres somos el 50.67% y los hombres el 49.33%. Esto nos muestra la importancia que tiene para nosotros tratar el tema central del panel, que es el de igualdad y no discriminación. Quiero llamar la atención en que lograr la equidad de género no es un asunto puramente de mujeres, es un asunto en que está comprometida toda la sociedad. Incluso en la agenda mundial, este objetivo primero fue desarrollado entre los objetivos del milenio y en el año 2015 la ONU lo fijó como el 5º objetivo de desarrollo sostenible por los próximos 15 años, es decir, hasta el 2030. Eso significa que el tema de la equidad de género está también en toda la agenda internacional. Dentro de ese propósito de los objetivos de desarrollo del milenio está lograr la equidad, la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero además empoderar a las mujeres y a las niñas. La normatividad a la que me voy a referir la muestro en los siguientes cuadros. En el ámbito normativo internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Aquí hay una amplia gama de instrumentos internacionales. Yo solamente quiero destacar de todos ellos, para los que les interese luego les quedan todas estas diapositivas. Quiero destacar en el Sistema Universal la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida también como CEDAW. Esta convención, en unos términos muy sencillos, reconoce que para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer es necesario, es un requisito indispensable que los roles tradicionales que ha ocupado el hombre y la mujer dentro de la sociedad y la familia se cambien. A nivel del sistema interamericano, pues también tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, lo que se conoce como el Pacto de San José, que alude a la de los derechos civiles y políticos, y el Pacto de San Salvador, derechos sociales, económicos y culturales, en que también se reconocen todos estos instrumentos internacionales el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y aquí en el ámbito interamericano también hay otra convención muy importante, que es la Convención contra la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Estos instrumentos internacionales pues son aprobados, ratificados por el presidente de la República y ingresan a la normativa constitucional nuestra a través de los artículos 93, que es el del bloque de constitucionalidad, el 94, el 53, que alude a todos los convenios de la OIT, y también el 214 en los estados de excepción. De la Constitución, para que se les grabe que reconocen derechos de la mujer, pues vamos a encontrar en primer lugar el preámbulo de la Constitución, que además de reconocer el derecho a la vida, a la convivencia, reconoce en forma expresa el derecho a la igualdad. El artículo primero, que se refiere a la dignidad humana, el segundo, que establece que es obligación del Estado garantizar los derechos de las personas, y un artículo que es esencial en la tarea que tenemos que proponernos todos, que es el artículo 13. Ese artículo 13, en el primer inciso, consagra la tradicional igualdad
de todas las personas ante la ley sin distinción de raza, sexo, edad, religión. Pero los incisos siguientes, el segundo y tercero, superan al anterior al obligar al Estado a establecer condiciones reales y materiales para que esa igualdad sea real, sea efectiva y además a adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Es decir, el Estado, para lograr esa igualdad que sea en forma real y efectiva, tiene que a veces tomar medidas que se llaman acciones afirmativas en favor de ciertos grupos para lograr esa igualdad. A nivel general encontramos el artículo 42, que se refiere a la igualdad de derechos y deberes de la mujer y del hombre en la familia, al 43, que en forma expresa es como el artículo estrella de las mujeres en la Constitución, en forma expresa establece la igualdad de las mujeres y de los hombres, pero a la vez la prohibición de todo tipo de discriminación y además obliga a adoptar medidas en favor de las madres cabeza de familia. El artículo 53, que es de asuntos laborales, también se refiere a la protección especial que hay que dar a la mujer y a la maternidad. El artículo 40 obliga a que en la administración pública las mujeres tengan una participación adecuada y efectiva. En este momento se dice el 30%, tenemos que aspirar a que sea mínimo el 50%. Y otros artículos como el 107, el 126, el 272 aluden a la equidad de género para la participación política y también en los concursos y en la elección de contralores departamentales y municipales. Tenemos que destacar que dentro del acuerdo final que hizo este gobierno para la terminación del conflicto armado con las FARC-EP y la construcción de una paz estable y duradera, en los 6 puntos que fueron objeto de negociación, en más de 55 oportunidades se trató lo relativo a la equidad de género. Y en toda la normatividad, incluida la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que hoy tenemos a la doctora Mirta Patricia Linares como presidente de ella, tenemos una extensa normatividad que alude a la perspectiva de género. Todo esto para decirles que instrumentos normativos tenemos y tenemos mucho. El reto hoy día, como decía Norberto Bobbio, es aplicar esos derechos, interiorizarlos. Y nosotros, como servidores judiciales, estamos en la obligación de aplicarlos. Incluso quiero contarles, más adelante lo ampliará la doctora Lucía Arbeláez, desde el 2008 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura introdujo a través de un acuerdo la aplicación en las decisiones judiciales de la perspectiva de género. Y hoy día, para calificar tanto a funcionarios como a empleados de la rama judicial en el factor calidad, se debe tener en cuenta la aplicación que en sus providencias, cuando sea del caso, se da a la igualdad y no discriminación por razón del género. A eso los queremos invitar, a que todos apliquemos esta normatividad, a que todas y todos la interioricemos y que todas y todos en nuestro quehacer judicial la tengamos muy presente. Doy con ello entrada al panel. Daremos inicio al panel Igualdad y no discriminación por razón del género. Puede ser un poco tedioso el tema de los perfiles, pero la idea es que ustedes conozcan a las personas, a las mujeres que integran nuestro panel el día de hoy. Empezamos por la doctora Estela Janet Carvajal Basto. Ella va a fungir como moderadora del panel. La consejera de Estado es abogada de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derechos Fundamentales y Tutela Judicial Efectiva de la Universidad de Jaén en España,
Especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Público comparado del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Turín en Italia y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en España. Su experiencia profesional se ha desarrollado en varios sectores, en el sector privado. En la docencia fue profesora de pregrado y posgrado. En la rama judicial ha desempeñado cargos como el de magistrada auxiliar de la sección segunda de esta corporación y magistrada en propiedad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual también fue su presidenta. Fue presidenta del Comité Seccional de Género de Bogotá y de Cundinamarca. La doctora Estela Llanet actualmente es consejera de Estado de la sección cuarta y coordina la Comisión de Género de esta corporación. Dentro del panel nos acompaña la doctora Lucía Arbeláez de Tobón. La doctora Lucía Arbeláez es abogada de la Universidad de Antioquia, es doctora en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Administración Pública. Ha sido conferenciante nacional e internacional en diferentes temas como derecho laboral, gestión de calidad en la administración pública, derechos humanos, entre otros. Trabajó durante 40 años en la rama judicial, en donde llegó a ser presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Fue magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, jueza civil del circuito y jueza municipal. Entre sus principales obras se encuentran los libros Los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, un marco jurídico para la decisión judicial, y Análisis de género en la carrera judicial y el acceso a las altas cortes en Colombia. También nos acompaña la doctora Mirta Patricia Linares Prieto. Es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con maestría en Administración Pública de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Tiene estudios en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido secretaria general del ICFES, de la Universidad Pedagógica y secretaria general y jurídica de la Dirección de Administración Judicial, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, procuradora delegada de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. También fue asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha sido docente en universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia. Como ya mencionaba la doctora Estela Llanet, el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición la designó como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. También nos acompaña la consejera Estela Conto Díaz del Castillo. Es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y en Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, directora del área de Derecho Civil y Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Ha sido jueza municipal y del circuito. Además, tiene una amplia experiencia docente. La doctora Estela Conto ha sido una importante promotora de los asuntos de género en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de su activa participación en diferentes eventos y proyectos relacionados con esta temática. Actualmente es consejera de Estado de la sección tercera y es delegada de la corporación ante la Comisión Nacional de Género. También nos acompaña la deportista Jessica Marcela Parra Rojas. Jessica es ciclista profesional colombiana y de ruta. Actualmente corre para el equipo italiano de categoría UCI Women's Team. Jessica, con tan solo 22 años, ha obtenido importantes victorias en este deporte en la categoría junior, entre las que se destacan el Campeonato Mundial Juvenil de Pista en Scratch obtenido en Escocia en 2013, los Campeonatos Panamericanos Juveniles de Ruta Contrarreloj en 2012 y 2013. Ha sido campeona nacional de pista, campeona de Juegos Bolivarianos y medallista en Juegos Centroamericanos y el Caribe. Por último, Nadia Sánchez. Nadia es administradora de empresas de la Universidad Javeriana, tiene un MBA enfocado en gestión de proyectos sociales y desarrollo internacional, con estudios complementarios en desarrollo sostenible, derecho internacional humanitario, derechos humanos y juventud, e historia de la economía política, entre otros. Ha estudiado en universidades como Harvard, Universidad de Buenos Aires, Universidad Complutense de Madrid y en London Business School. Ha trabajado en organizaciones de desarrollo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, OEA. Actualmente es presidenta de la Fundación She-Is, que es un modelo de empoderamiento económico e inclusión social para las mujeres víctimas del conflicto en situaciones de vulnerabilidad, también mujeres indígenas, entre otros sectores.
Ha desarrollado proyectos en construcción de paz y emprendimiento en zonas rurales. Es una activista y líder en derechos humanos de la mujer. Ha generado un cambio significativo en el contexto de la violencia en Colombia hacia la mujer rural en departamentos como el Magdalena, el Putumayo y la Guajira. También es catedrática de la Universidad Javeriana de Bogotá en áreas como innovación social, emprendimiento integral. Hace parte del Comité de Mujeres Líderes de la OEA y de la Fundación del Centro Documental de España. Doy paso a la doctora Estela Janet para que inicie el panel. Además de agradecer a las invitadas al panel de hoy de igualdad y no discriminación, nosotros queremos oírlas sobre unas preguntas que hemos preparado especialmente para ellas en razón justamente a su actividad. Vamos a iniciar con Jessica Parra. La primera pregunta es, como mujer y ciclista profesional, ¿cuál ha sido su experiencia en ese deporte? Buenos días para todos. Bueno, yo inicié con el ciclismo desde muy pequeña y siempre, bueno, digamos que fui una de las primeras que comenzó solamente en el ciclismo. Muchas mujeres más o menos a los 15 años se cambian de deporte porque ven, digamos que más oportunidades. Desde que yo comencé a competir siempre me metían con los niños, entonces siempre que yo me subo a una bicicleta no veo la diferencia entre mujeres y hombres, siempre competimos, digamos nosotras, que por estar con ellos, que por ganarles, tener el mismo nivel de ellos. Y bueno, yo pienso que es importante también pensar que todos somos humanos, no creo que hay mucha diferencia entre nosotros y deberíamos apoyarnos entre mujeres y hombres. La segunda pregunta es, ¿considera que existe una situación de desigualdad frente al apoyo y los reconocimientos que reciben los deportistas en razón al género? Si es así, ¿cómo superar esa situación? Bueno, digamos que en cuanto a apoyos, digamos, del gobierno y del Estado, tenemos como igual de condiciones tanto hombres como mujeres. Pero digamos, yo creo que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en los equipos profesionales, nosotras no recibimos el mismo sueldo que los hombres. Claramente ahorita nosotras, en cuanto a los hombres, el ciclismo colombiano no es muy nombrado porque nos hace falta oportunidades. Digamos, aquí en Colombia nos dejan 6 carreras al año, entrenamos todo el año para correr 6 carreras, que igual la premiación no es muy buena. Entonces, pues yo pienso que una de las soluciones, digamos, para nosotras es más oportunidades, que nos abran las puertas y nos ayuden a crecer, porque a nivel deportivo, si nosotras no competimos, nunca vamos a poder llegar a estar al nivel de las europeas, por decirlo así, que son como el fuerte. Y no sé, pienso yo que una de las soluciones para nosotros podría ser que hubiera un equipo profesional colombiano, que pudiéramos salir a mostrarnos en otros países, porque pues pienso yo que si los hombres pueden, nosotras también podemos hacerlo. Muchas gracias, Jessica. Pasamos entonces con Nadia Sánchez, al final haremos el cierre del panel. Nadia, usted ha trabajado por el empoderamiento de la mujer víctima del conflicto armado. ¿Cómo ha sido esta labor y qué enseñanzas nos puede compartir? Bueno, buenos días, feliz día a todas las mujeres que nos están acompañando. Muchísimas gracias por la invitación.
Efectivamente, She Is, que significa ella es, nace con el propósito de visibilizar a estas mujeres emergentes e invisibilizadas como son las víctimas del conflicto armado. Ha sido un trabajo, más que un trabajo, ha sido un reto y un desafío, después de 52 años de conflicto, llegar al campo, a zona rural, a trabajar con mujeres que no han tenido acceso a oportunidades, ni siquiera acceso a educación, salud, o que no tienen, digamos, las mismas barreras que nosotras tenemos de entrada, que incluso son menores. El trabajo que se ha hecho con ellas ha sido una transformación social, y la primera enseñanza que siempre digo es que pasé a ser una ciudadana de la indiferencia a la empatía. Y pienso que como mujer tenemos eso, que muchas veces somos indiferentes, incluso acá desde nuestros escritorios, a conocer una realidad territorial, un enfoque territorial, como es el trabajo con estas comunidades y con estas mujeres. Entonces pasé de esa indiferencia, de esa burbuja, a ponerme en el zapato de otras en este caso. Entonces, esa transición de la indiferencia a la empatía genera una sensibilización social, una dignificación de los derechos humanos, una reparación colectiva. Y como enseñanza, incluso en el trabajo en equipo, es que muchas veces el reto que tenemos como mujeres, incluso como mujer joven, que uno llega a su país a trabajar con estas comunidades, es precisamente la indiferencia. Entonces, la enseñanza es mostrarles a ustedes cómo se pasa ese trabajo territorial para empoderar a la mujer, pero empoderarla desde la esencia misma de ser mujer, transformación social, económica, incluso política, para llegar a generar la empatía con los demás. Como decía Jessica, acá todos somos iguales. Efectivamente hay que buscar esa equidad de género, pero con los invisibilizados y las invisibilizadas, que en este caso estamos en un trabajo muy fuerte con las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Su experiencia en la creación de modelos de construcción de paz y desarrollo le ha permitido conocer muchas mujeres en distintas regiones de Colombia. ¿Cuál considera que ha sido la más ejemplarizante? Bueno, recién inició este trabajo. Lo primero que queríamos era generar un modelo que rompiera esos ciclos asistencialistas, porque el ciclo asistencialista generaba que volviéramos a la trampa de pobreza. Donde más se da es con estas comunidades. Cuando empecé a caminar por Corinto, Cauca, por Tumaco, por el Amazonas, por todo el Magdalena Medio, por todo el Magdalena, Fundación, Plato, Pibijay, diferentes regiones del país, lo primero que encontré fue el asistencialismo fortalecido. ¿Y por qué duele decir el asistencialismo fortalecido? Porque encontrábamos modelos que generaban una transformación inmediata y cortoplacista, pero 5 años después esa misma comunidad seguía en la trampa de la pobreza. Un caso ejemplar en Fundación Magdalena, donde tiene su zona rural, que es Santa Clara, a 3 horas de Fundación, donde no tienen infraestructura, no tienen acceso a luz y tienen en ciertas horas del día energía. ¿Qué tenían ellas? Bajaban 3 horas a Fundación para recibir nuestro modelo, nuestros proyectos de transformación productiva, y lo primero que decían era: no nos den más porque no sé manejar la herramienta. Veíamos neveras para que ellas pudieran vender y comercializar el pescado y la tenían de mesa de televisores. Entonces dijimos, primera enseñanza, trabajar para romper los ciclos del asistencialismo. Y en Fundación, la enseñanza que la mujer nos dio y el caso ejemplar fue que estas mujeres estaban cansadas de vivir en la pobreza y que no estuvieran tenidas en cuenta en otros escenarios como la vida política, civil, social y económica. Mujeres que habían sido víctimas, y en particular una que fue víctima de todos los procesos de ruptura como sociedad, analfabeta. Le habían secuestrado a su hermano, a su otro hermano había sido reclutado forzosamente a los 9 años, le habían asesinado a 2 hijas, y en noviembre pasado uno de sus tíos violó y asesinó a su otra hija. Caso como el de ellas es que nos inspiran a trabajar y me marcó en este proceso que hacemos con la Fundación, porque ella es el vivo ejemplo de la lucha del empoderamiento económico y social. Ella no hablaba, hoy ya está aprendiendo a leer y a escribir, y aparte de todo se está formando como emprendedora, y aparte de todo es la que el 25 de noviembre fue y dio una conferencia donde antes no hablaba y empoderó a más mujeres. Entonces,
modelos de 360 grados o holísticos que no solo ataquen una parte económica, sino social e integral, muestran que sí funcionan a mujeres como Mirley, que es el caso en Fundación Magdalena. Gracias. Doctora Patricia Linares, como servidora judicial que usted ha sido y ahora presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué condiciones considera que deben existir para garantizar en nuestra sociedad el derecho a la igualdad y no discriminación por razón del género? Muchas gracias, magistrada. Quiero de manera breve empezar por expresar nuestro sincero agradecimiento a nombre de la Jurisdicción Especial para la Paz. Me acompañan la magistrada Reiner Jaramillo y la magistrada Alexandra Sandoval, dos mujeres valiosísimas que desde hace 2 meses que iniciamos nuestro trabajo han venido con otras colegas, hombres y mujeres, impulsando precisamente el tema de género para llevarlo al ámbito de la materialidad, no solo al interior de la jurisdicción, sino en todo lo que podamos irradiar al propio sistema judicial y en general al país. Yo quisiera comenzar destacando el valiosísimo trabajo de la rama judicial, que desde el año 2002 ha venido impulsando no solo el diseño, sino la implementación también real y material de una estrategia de género, implementando una política de equidad de género al interior de la propia rama judicial. Y destacar, creo que vale la pena hacerlo en un día como hoy, el papel de liderazgo y protagónico que en su momento tuvo quien nos acompaña, la doctora Lucía, que ha sido un referente importante para estos temas. Como funcionaria judicial, pero fundamentalmente como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, debo señalar que la discriminación de género se traduce, y todas y todos los aquí presentes lo sabemos, en un trato desigual, despectivo en muchos casos, frente especialmente a las mujeres, aunque obviamente tenemos claro que ese concepto de género abarca más que las mujeres, no brindándoles iguales derechos, oportunidades y responsabilidades también, y creo que esto vale la pena subrayarlo, y no haciéndola por la condición de género, pero afianzados estos imaginarios colectivos, distorsionados, perversos si se quiere, porque la falta de oportunidades de acceso a la educación, por ejemplo, en condiciones de igualdad, el menosprecio por las mujeres a la hora de enfrentar ciertas responsabilidades en ciertas disciplinas o profesiones, ahonda más las causas de esa discriminación. En el ámbito judicial, yo creo, y así lo hemos estudiado al interior de la jurisdicción, que uno de los retos, si no el principal, es garantizar un acceso efectivo a la administración de justicia, que no se vea menoscabado precisamente por la condición de género. Sabemos todos, sabemos todas, que ese acceso muchas veces está condicionado de manera negativa y que se hace restrictivo para las mujeres por su propia condición. Esto no solo se reconoce en instrumentos tan importantes como las 100 reglas de Brasilia aprobadas en la Cumbre Judicial del 2008, sino en la cotidianidad, detrás de la baranda, como se dice coloquialmente. Cuando a las mujeres, por ejemplo, se les trata de manera desigual y despectiva, repito, en un juzgado, en una corporación, cuando su condición de mujeres implica, por ejemplo, que no haya un trato y un tratamiento igualitario a la hora de evaluar sus capacidades para acceder a un cargo judicial. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que si bien hay un porcentaje importantísimo de mujeres en la rama, al servicio de la rama judicial,
el acceso de las mismas a ciertas responsabilidades generalmente es minoritario. No en vano, una de las noticias principales cuando el Comité de Selección de los integrantes, magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una de las noticias que más se destacaron fue que el 53% de los seleccionadas fuéramos mujeres. Y más aún llama la atención y sigue llamando la atención, y no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que se designara como primera presidenta del tribunal a una mujer. Esto es importante destacarlo, desde luego, y así lo entendemos, pero muestra que si sigue siendo una noticia tan desarrollada y que causa tanta sorpresa, por decirlo de alguna manera, es precisamente porque las mujeres tienen un acceso restringido a esta clase de responsabilidades. Creo que el Consejo de Estado es uno de los referentes y los ejemplos y una de las corporaciones judiciales que más ha avanzado en esta materia. El acceso a la justicia supone, por ejemplo, ocuparse de temas como a través de la producción de sentencias, de pronunciamientos, se construye igualdad en una sociedad como Colombia, en la cual esa desigualdad, la discriminación, la exclusión, parte de fenómenos estructurales como los que he tratado de mencionar de manera muy rápida. Pero también debe ocuparse, por ejemplo, del tratamiento de las violencias de género que se dan en el propio escenario judicial. Tal vez lo más ilustrativo cuando se trata de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales, pero en general hay prácticas que desafortunadamente se mantienen arraigadas relacionadas con este tema. Y la responsabilidad inmensa que tiene la rama judicial, si se quiere, aunque todos, principalmente las mujeres, de apostarle a través de sus decisiones y de su trabajo práctico del día a día la protección y el restablecimiento de los derechos fundamentales y el respeto incondicionado de los derechos humanos. Estas son tareas muy gruesas que demandan, desde luego, un compromiso y una convicción. Yo diría que, obviamente, con el tema de equidad de género, pero asumiéndolo como una condición ineludible a la hora de construir democracia. Gracias, doctora. Y una segunda pregunta. ¿Cuál es la función que en relación con la violencia sexual contra la mujer le corresponde cumplir a la JEP? Ya lo señalaba magistrada Carvajal, cómo desde las conversaciones en La Habana que se avanzan para llegar a la redacción y suscripción del acuerdo final, el tema de género estuvo presente y se le dio, y esto yo quisiera destacarlo, un espacio central, definitivo y tangible de alguna manera. Con esto quiero decir que no se agotó el tema en la mera retórica. Se creó al interior de esa estructura que llevó a la redacción y suscripción de ese acuerdo final para la paz, se crea una comisión de género que trabaja todo el tiempo hombro a hombro para definir los distintos puntos que quedaron consignados en el acuerdo. Ya lo que hace a la jurisdicción, y concretamente en el punto 5, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Se alude desde el comienzo a la necesidad de garantizar equidad de género en su conformación, en sus procedimientos, en sus reglamentos y demás. Y un hecho importante es que al diseñar la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, entre otras varias medidas, a la unidad de investigación que se crea al interior de la propia JEP como uno de sus componentes, se crea una unidad de violencia sexual que debe ocuparse de la investigación de estos delitos. Nosotros tenemos un enorme compromiso en la dimensión que antes señalaba, y no quiero repetirme por razones de tiempo a lo que aludí antes, pero también un compromiso muy, muy intenso frente a lo que significó la violencia sexual, la violencia de género en el marco del desarrollo del conflicto armado interno que vive Colombia. Usted misma lo mencionó, la violencia sexual, la violencia de género como instrumento de guerra, que ha sido cotidiana en las guerras del mundo.
que se extiende como un instrumento para aniquilar al enemigo cualquiera fuere. Pero también, por ejemplo, la violencia de género y la violencia sexual intrafilas en el marco de la actuación de los distintos combatientes. El tratamiento. Ustedes saben que la competencia de la Jurisdicción Especial está ubicada respecto de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que la violencia sexual bajo ciertos presupuestos se erige como crimen de guerra. Y esa es una responsabilidad enorme la que tenemos en la jurisdicción al debernos ocupar de esa clase de delitos. También tenemos una responsabilidad enorme en tanto nuestras decisiones deben apostarle a brindar elementos e insumos, instrumentos para construir garantías de no repetición. Y eso pasa necesariamente por la construcción de bases sociales que erradiquen problemas estructurales que han dado ocasión al conflicto y que tienen que ver con la discriminación de género, con la violencia sexual recurrente, con la revictimización continua. Hay preocupación, por ejemplo, sobre las mujeres que pertenecieron a uno u otro bando en esta guerra absurda y que de pronto hoy tienen que salir a enfrentarse con otro tipo de discriminación por razón de lo que fue su actividad, por razón de ser mujeres, a violencia intrafamiliar que desafortunadamente no se ha erradicado en el país. La contribución de la JEP debe ser definitiva, tanto en el tratamiento de esos delitos, en perspectiva de justicia restaurativa, pero fundamental y principalmente en mi criterio en perspectiva de contribución a la erradicación de la violencia sexual como forma discriminatoria de todas esta clase de delitos. En mi criterio, y con eso termino, la discriminación de género está en la base del conflicto colombiano, está en la base de una sociedad que desafortunadamente se caracteriza por la exclusión, la discriminación y la arbitrariedad a la hora de tratar, de considerar y de reconocer a sus mujeres y a sus niñas. Muchas gracias, doctora Patricia. Pasamos a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón. La doctora Lucía ha venido apoyando a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial desde hace varios años. ¿De dónde nace esa idea? ¿Para qué cree que ha servido, doctora Lucía? Buenos días para todos, para todas. Lo primero, agradecerles, doctor Estela Llanet, por su invitación y a la Comisión de Género del Consejo de Estado por permitirme estar en este espacio. A mis compañeros de panel, pues decirles que me siento muy honrada y de verdad muy complacida de poder estar aquí en este espacio que es en búsqueda de un desarrollo del país. Esa pregunta que me hace la doctora Estela Llanet, que se compone de dos partes, es retadora en cuanto que me saca un poco de lo que se viene haciendo con tanto juicio por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, de entrar en detalles entre técnicos y precisiones en toda esta situación que se vive en torno a las mujeres. Voy a contar más bien una especie como de anécdota, pero la anécdota tiene que ver con algo que señalaba Nadia ahora, es de la indiferencia que hay frente a este tema, y no solamente de la indiferencia, sino de ese prejuicio que lo frena a uno y que frena a las personas para que lo trabaje. Estaba en el Consejo Superior, en la sala administrativa de presidenta, y me citaron al Ministerio de Relaciones Exteriores a una reunión para rendir cuentas como del Estado, como parte del Estado. Llegué y me dicen, bueno, necesitamos saber qué está haciendo la rama judicial frente a todas las obligaciones que surgen con la CEDAW. ¿CEDAW? Me preocupé. Bueno, ¿qué hay de estadísticas? De estadísticas. En fin, una serie de preguntas, y dije, yo voy a hacer todo este análisis, formo parte de una corporación y vuelvo
posteriormente. Realmente uno se entera desde la universidad que hay derechos humanos, que hay un derecho internacional humanitario, pero como que se dedica a resolver su temática, sus casos, el Código Civil. Imagínense en la época que yo estudié el Código Civil, el Código Laboral, y me tocó cuando viene ya la reforma constitucional y los derechos fundamentales, y empieza ese roce de qué son los derechos y los que yo tengo que aplicar. Entonces fíjense que no es muy claro que uno tenga muy sobre la mesa toda esta situación. Me vengo al consejo, platico con mis compañeros de sala y me han dicho indiferentemente, mira, ese es un tema como de mujeres parece, encárgate tú, estás comisionada. Entonces yo me encargo del tema de mujeres y empiezo a mirar y a estudiar y veo que realmente yo estoy en un lío, no sé bien de qué se trata. Resolví hacer un desayuno con todas las mujeres que estaban en las Cortes, entre las que asistió Clara Inés, que estaba en la presidencia de la Corte Constitucional. Claro, mire, esto es muy complejo, es que esta es la dimensión. Todas calladas resolvimos que había que poner cuidado y atención, había que estudiar todas esas normas y como abogadas, sí, ya preparadas en un plano de juristas, ya en unas altas dignidades, pues que de todas maneras necesitábamos profundizar en un tema que era de hondo calado, jurídico y humano. Y buscamos quien nos preparara. Buscamos a Magdala Velázquez, que es una mujer que ha trabajado, una gran activista, y en ese momento era esposa de un magistrado de la Corte Suprema. Todo este grupo de mujeres se preparó a conciencia y muy rápidamente tuvimos que tomar unas acciones. Pero al tiempo que eso ocurre, a mí se me invita a Bolivia. Señores de la sala, deciden que como es algo de mujeres, que vaya Lucía. Yo me fui y me monté en un avión en medio de dos personas que venía, una magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y alguien que venía de la Defensoría del Pueblo. Y cuando yo empiezo a ver qué hablaban ellas, me di cuenta que yo no llevaba una conferencia adecuada. Hablaba del pétalo de la rosa. Entonces, qué tristeza. Casi me muero, tuve que llegar a Bolivia, desesperada, llamé a Colombia, vea, hay que mejorar esta presentación. Me fue muy bien y esa fue mi puerta que me tiene hoy aquí, me fui porque entendí. Pero también me di cuenta ya que no era un problema regional, local, era un problema mundial, donde están todos los países y todas las personas buscando el derecho a la igualdad. Al tiempo se vienen las cumbres judiciales, que más o menos empiezan por el año 2000. Ahí se congregan los magistrados de todos los tribunales de Iberoamérica, tribunales constitucionales, tribunales, cortes supremas. Y allá empieza toda esta misma temática a desarrollarse, a impulsarla desde allá. Vienen también los encuentros de magistradas de los altos organismos judiciales de Iberoamérica y ya empiezan a trabajarse temas en concreto, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, a mirar que hay un sistema universal, que tiene las normas que ya nos dijo la doctora Estela Llanet, que hay un sistema regional, que hay necesidad de aplicar los convenios internacionales, que esos convenios hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, ya uno aclara bien los caminos. También viene, es decir, a vincular un gran grupo de magistradas en estas lides. Producto de eso, entonces se crea aquí en Colombia este grupo y aquí el grupo que empieza a trabajar, esas primeras mujeres, tienen un punto que piensa, esto no es de solo nosotras, convoquemos a nuestros compañeros magistrados, cada una traiga siquiera uno para que empiecen a formar parte de esto y así empezamos. Y hoy podemos decir que han participado activamente la mayoría de los magistrados de las 4 altas corporaciones. Si decimos un indicador, tenemos 127 entre magistrados y mujeres que han participado activamente en todas las actividades de la comisión. Ya viene pues adelante este trabajo a través de la comisión con las 4 altas cortes
¿qué es importante en esto? Es que es un punto de reflexión donde todos tienen algo que ver, que no tiene roce, no tiene problema, no hay competencias. Rima con las 4 cortes, porque son normas que son universales de derechos humanos y que ven el potencial de lo que se está haciendo hacia futuro. Entonces, esto es lo que ya viene, se crea una comisión de género nacional con las 4 altas cortes que irradia a todo el territorio nacional a través de los comités seccionales de género, y ahí estamos trabajando. Me pasé el tiempo, creo, y le voy a decir, ¿para qué ha servido esta comisión? Rápidamente, aquí hay una búsqueda del reconocimiento del trabajo de la mujer, la aplicación de ese derecho a la igualdad y no discriminación, ¿sí? Y llevar un conocimiento de toda la problemática, pero fundamentalmente buscar que se pase, como lo insinuó muy claramente la doctora Patricia, de lo formal a lo material, para que haya una verdadera aplicación y estudiar mucho el tema. No es tan sencillo, ni es jocoso, es de profundo contenido humano. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Cuál considera usted que ha sido el hito o lo más importante para que se pueda incorporar la perspectiva de género en el quehacer judicial? Yo hablaría de unos 4 hitos. Primero, diría la fijación de una política para la rama judicial, una política de equidad de género, que la dicta el Consejo Superior con 2 acuerdos, el 45-52 y luego la amplía el 97-43 del 2012. Eso ya es importante, ¿por qué? Porque nos permite tener un propósito, unas estrategias, y de ahí se derivan con todo juicio planes de trabajo, actividades y acciones que no son que a mí se me ocurrió hacer esto hoy y mañana lo otro, no. Es con un direccionamiento estratégico y una carta de navegación. Eso es lo que nos permite tener una relación, una coordinación con las entidades internacionales, con la cooperación internacional y con las universidades y demás. Otro hito es la incorporación de los magistrados varones a este esfuerzo, porque eso le da toda la fuerza y de verdad se constituyen en un referente simbólico y de autoridad. Además, que sea la representación que viene de las altas cortes. Uno cree en la jurisprudencia y cree que estas personas que ya llegan a esta cima del conocimiento, lo que están haciendo es con todo juicio, entonces son referente de autoridad. Aparte de esto, tenemos que me parece otro referente, otro hito es ya digamos poder pasar a la práctica, porque entonces mucha teoría, mucho cuento, muchos conversatorios, los videos, hay libros, hay mucha producción de trabajo por parte de la comisión, pero últimamente ya se ha impuesto el trabajo de lo que hemos llamado lista de verificación. Esa es una herramienta de trabajo que le lleva al juez de una manera muy didáctica, muy sencilla, cómo puede reconocer en su caso que ahí está un tema de género, pero más allá, cómo construir esa sentencia con perspectiva de género. Cuando yo reviso cuáles son los estereotipos que hay, si miro que hay personas que están involucradas dentro de esas categorías sospechosas, si son personas que están en situación de vulnerabilidad, si se trata de una situación de interseccionalidad, si hay doble discriminación, si hay asimetría, si hay relaciones de poder, si soy sensitivo para hacer una sentencia con perspectiva de género, qué medidas debo tomar en un comienzo en la sentencia y qué medidas debo finalizar para hacer una verdadera reparación. Esa es una lista que pueden consultar en la página web de la rama judicial, en el bloque que tiene el portal de la Comisión de Género, y ahí está y puede quedar al alcance. Eso de una manera muy didáctica y muy sencilla sitúa a la persona en estas realidades. Y la verdad es que uno cree que un abogado o un jurista mucho más, cuando se concientiza de que tiene unas normas que aplicar, pues indudablemente no las deja de estudiar ni de analizar. Muchas gracias.
Y llegamos a nuestra consejera de Estado, Estela Conto. La doctora Estela Conto, además de ser la delegada del Consejo de Estado ante la Comisión Nacional de Género, ha sido una consejera que se ha destacado por la aplicación en sus sentencias de la perspectiva de género. Por eso, hoy día le formulamos esta pregunta. Como ponente de importantes decisiones judiciales en las que se introduce la perspectiva de género, coméntenos, por favor, cómo ha hecho esta labor. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos los presentes. Yo quiero inicialmente generalizar, aunque voy a particularizar con algunas decisiones que llevan ponencia mía, pero voy a generalizar porque yo creo que ese es lo que en realidad se necesita. Para introducir la perspectiva de género se necesita tomar conciencia. Y tomar conciencia exige reflexión. A mí me dirían, todos los funcionarios judiciales decidimos en conciencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál conciencia? La conciencia que se encuentra en nuestro sistema jurídico, que es un sistema patriarcal, eso no es conciencia. Conciencia es hacernos una reflexión, en primer lugar, sobre el sistema. Y eso incluye una reflexión sobre nuestros conocimientos y sobre nosotros mismos. Partir del supuesto de que lo femenino que vamos a encontrar en las decisiones tiene que ser principal, pero que viene escondido, que es invisible y que se presenta como secundario. ¿Y por qué se presenta como secundario? Porque lo femenino, lo que tiene que ver con la mujer, se reconoce por exclusión por lo que tiene que ver con el hombre. El hombre es el ser humano. Todo lo que no coincide con el hombre es menos humano y es la mujer. Y el hacer una reflexión sobre nuestros paradigmas formativos y nuestra misma vida no es fácil. Esta no es una tarea sencilla. Tanto como que vimos en el video que empezó desde 1800 y es muy poco lo que hemos avanzado. ¿Qué hemos avanzado? Que el Día Internacional de la Mujer ya por lo menos entendemos de qué se trata, que lo hacemos visible. Pero el avance es muy poco frente al dolor que la discriminación causa. La discriminación debemos entenderlo y lo vamos a encontrar en nuestras decisiones judiciales desde dos perspectivas. La discriminación tácita y la discriminación directa. La discriminación tácita es aquella que está formulada con estereotipos que se presentan como valores superiores. Y esos valores superiores que tienen que ser reevaluados nos impiden avanzar. Porque como se presentan como valores, queremos mantenerlos. La discriminación directa es un poco más fácil de combatir. Entonces voy a referirme a dos decisiones judiciales que llevan ponencia mía, en las cuales podrían ver ustedes cómo se presenta una discriminación tácita y cómo se presenta una discriminación directa. Se trata de una mujer que tiene una indebida atención médica y en consecuencia de la indebida atención médica queda en un estado de discapacidad.
Como se la atiende en una clínica privada, pero por cuenta de una EPS, el esposo resuelve reclamarle a la clínica privada y a los médicos. Y presenta su proceso de responsabilidad ante la jurisdicción civil. Y en la jurisdicción civil llega a un acuerdo, llega a una transacción con la clínica y con los médicos, y esa transacción la hace a nombre de él y a nombre de la esposa. Se presenta más adelante un proceso de responsabilidad contra el Estado en razón de que la mujer fue atendida en la clínica, pero fue atendida por cuenta de una EPS. A este proceso concurre el esposo y concurre la esposa y los hijos. En este proceso, en primera contesta el Seguro Social, manifiesta que él ya transó, que transó la clínica, que transaron los médicos y que por lo tanto no hay nada que pagar, la obligación se terminó, se extinguió por pago, por transacción y pago. El tribunal considera que efectivamente eso es así, inclusive el tribunal trata de avanzar un poco para considerar que hay una temeridad en la demanda. Llega al Consejo de Estado y se observa que ahí hay una discriminación de género, hay un estereotipo. Si pensamos sin perspectiva de género, podríamos sostener que efectivamente ya se pagó la obligación. Pero ¿por qué se pagó la obligación si el cónyuge actúa a nombre de la mujer, alegando que era el esposo, y el esposo no representa a la mujer? Ya desde 1928 la potestad marital en Colombia, por lo menos formalmente, terminó. De tal manera que esa transacción, lo que dice el Consejo de Estado es esa transacción no tiene ningún valor respecto de la mujer, respecto del hombre, claro. Condena y se ordena la indemnización. Entonces, como ustedes ven, ahí se nota un estereotipo de género que en principio, inclusive el mismo tribunal, lo confundió y consideró que desde el punto de vista jurídico, de las normas, si vemos formalmente, efectivamente la transacción se dio, si el esposo actuó a nombre de la esposa, podría considerarse que en realidad ella lo que tiene que hacer es cobrarle a él. Entonces, para llegar a la conclusión de que efectivamente ahí hay un estereotipo de género se necesitaba una reflexión. Y voy a referirme muy rápidamente a un caso de discriminación directa. Entonces, discriminación directa, tenemos varias decisiones, inclusive sentencias de unificación en la sección tercera, sobre la indebida atención materna. Tenemos un alto porcentaje en Colombia de indebida atención materna y unos porcentajes muy altos de muerte materna y muerte fetal, que si no nos tienen entre los más altos del mundo es porque las capitales de Colombia ayudan a disimular las estadísticas. Pero me voy a referir a un caso de feminicidio. ¿Por qué el Consejo de Estado encuentra una discriminación directa? Porque es una joven mujer de 21 años a quien muere. Inicialmente las investigaciones, que era compañera de un efectivo de la policía, muere por arma oficial, muere en razón de un altercado con su compañero, pero se presenta el caso como un suicidio. La discriminación directa se presenta porque las pruebas indican homicidio y las pruebas indican
que la escena del crimen fue alterada por los agentes de la policía, compañeros del homicida. Y esa discriminación directa, dirigida a presentar como suicidio lo que es homicidio, porque como la mujer es celosa, es lógico que se suicida, porque no puede vivir sin el hombre y no puede aceptar que el hombre sea de otra. Implica que el proceso de responsabilidad iniciado por la madre y por la hija de la víctima sea fallado por el tribunal negativamente, aceptando la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía y el juez administrativo que ahí había un suicidio cuando las pruebas demostraban que era un homicidio. El Consejo de Estado advierte allí una discriminación directa y condena a la policía. No es un hecho personal de la gente porque la policía y el comandante de la estación de un pueblo pequeño conocía que la mujer estaba siendo violentada y no actuó. En esa escena de violencia intrafamiliar nada tenía que hacer el arma de dotación oficial. Por eso se condena. Entonces, les presento dos casos de discriminación, digamos, implícita y directa e implícita, que ambos tienen dificultades de decisión, pero que se los puede resolver con conciencia frente a la situación y con un elemento importante de reflexión. Gracias, doctora Comto. Y otra pregunta. ¿Qué recomendaciones haría a los servidores judiciales para introducir la perspectiva de género en los casos que así lo requieran? Bueno, yo creo que algo adelanté en mi respuesta, pero yo creo que tenemos que mirar que hay dos vías para introducir la perspectiva de género y que ambas nos van a presentar obstáculos. Una vía tiene más obstáculos que otra, pero es más enriquecedora. Y hay una vía que podría ser más sencilla. La vía principal, o sea, la que yo llamaría más enriquecedora, es la de la conciencia personal y de la reflexión sobre nuestra propia vida, sobre nuestra concepción en materia de lo que son los roles masculinos y los roles femeninos que nosotros hemos concebido, que nos han sido inculcados y que consideramos como valores. Nos llevan necesariamente a una sensibilización desde lo personal que se proyecta necesariamente en las decisiones judiciales. Y como esta vía no necesariamente tenemos que recorrerla todos, existe la otra vía que es aparentemente más sencilla, pero como todo lo más sencillo, menos enriquecedor, y es acudir a los elementos, a los conceptos de autoridad, que es, no importa la reflexión, pero las normas están allí, nos imponen y tenemos que aplicarlas. Como han podido ustedes apreciar, hemos tenido aquí una variedad de posiciones frente al tema central que nos ocupa, cuál es el de la igualdad y la no discriminación. Nuestra querida compañera ciclista profesional nos hace ver que si bien en el ejercicio físico del deporte, en ese empeño, hombres y mujeres pueden tener el mismo desempeño, se requieren a nivel profesional una igualdad salarial para las ciclistas y para los ciclistas, porque a nivel internacional sus honorarios, su remuneración es menor. Igualmente reclama más oportunidades y la necesidad de construir un equipo profesional ciclístico de mujeres.
nuestra panelista Nadia Sánchez, que trabajó en el conflicto con mujeres víctimas del conflicto armado y que procuró empoderar a estas mujeres, nos hace ver la importancia de enseñarles, pero a la vez superar esos ciclos asistencialistas. Nos hace ver también la necesidad de visibilizar a las mujeres y trabajar para romper esos ciclos de asistencialismo y lograr una mayor visibilización y empoderamiento de las mujeres. Un tratamiento social también reclama. La doctora Patricia Linares igualmente nos hace ver la necesidad de garantizar a todos los usuarios de la Administración de Justicia un acceso efectivo a esta. Igualmente nos hace ver que el acceso de las mujeres en el mismo seno de la rama judicial no es lo mismo. Hay una menor proporción. Aquí en este punto tal vez no tuvimos la oportunidad de detenernos en una gráfica que yo traía que muestra cómo entre los servidores judiciales un más o menos 52.5 somos mujeres. De ese 52.5, la base, lo que son empleadas, juezas, etcétera, está ocupado mayoritariamente por mujeres. Esto tiene también su explicación en que una vez que se produce el acceso de la mujer a la universidad desde mediados del siglo XX, pues día a día ha aumentado. Y en los concursos las mujeres también hemos superado con creces esas pruebas. Sin embargo, en la medida en que la pirámide va subiendo, se va disminuyendo la posición de las mujeres. Hoy día en el Consejo de Estado somos 8 mujeres, en la Corte Constitucional hay 3 mujeres, que es el 33%, en la Corte Suprema de Justicia el porcentaje es más o menos del 12%, y en el Consejo Superior de la Judicatura un 48%, o sea que sigue siendo más bajo, no hay paridad en el mismo. Nos hacía ver también la doctora Patricia que la equidad de género es absolutamente importante para construir democracia, que hay que hacer un compromiso para erradicar la violencia de género que ha sido utilizada en la violencia sexual como un instrumento de guerra. Responsabilidad para construir elementos de no repetición. Tratamiento de esos delitos con perspectiva de género y erradicación de esos delitos. Yo destaco la necesidad de, a través de la perspectiva de género, construir democracia. La doctora Lucía nos hace un recuento de cómo se implementó la perspectiva de género en la actividad judicial, la importancia del tema en la esfera nacional e internacional, lo importante también que ha sido que las 4 cortes se vinculen en este propósito y que además hombres y mujeres se vinculen porque son criterios de autoridad. También nos destaca cómo ha sido importante pasar de lo formal a lo material. La fijación de una política de equidad de género en la rama y la creación, que está asequible para todos los servidores judiciales, de la lista de verificación en la página web de la rama judicial, de la Comisión Nacional de Género. La doctora Estela Compton nos explica valiosísimamente cómo se introduce la perspectiva de género en la decisión judicial y cómo para ello lo primero que se debe hacer es tomar conciencia, reflexionar sobre el sistema, reflexionar sobre nuestros propios conocimientos, reflexionar sobre nuestra vida. Cómo esa discriminación en los eventos que ella nos puso aquí de relieve puede ser una discriminación tácita
o cómo puede ser una discriminación directa, pero tener la sensibilidad para poder descubrir dónde está la discriminación. Y nos hace un llamado para resolver estos casos con conciencia. Yo quiero, por último, llamar la atención en algo que decía hoy la representante de la ONU Mujeres para Colombia. Tal vez tenemos la necesidad de construir otro pacto social para lograr la equidad de género y construir una sociedad que sea política, ética, social y económicamente más justa. Con esto hacemos el cierre del evento, agradecemos a todos los asistentes su presencia, a los panelistas su intervención, a todas las colegas y compañeros del Consejo de Estado que nos han acompañado en esta actividad, y abrimos 10 minutos de preguntas para los asistentes y para... Nos llega una pregunta vía Twitter, @mapicaba, le pregunta a Jessica, desde su perspectiva, ¿cómo cree que es posible cambiar el prejuicio o la mala fama que tiene el feminismo en nuestra sociedad? Bueno, yo pienso que no deberíamos, como siempre, generalizar, que mujeres y hombres separarnos tanto como en proyectos y todo, pues, y todo lo que realizamos día a día nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a todas por estar hoy con nosotras. Yo quiero hacer una pregunta para todas las panelistas y es la siguiente. El día de hoy en muchas partes del mundo las mujeres están faltando a sus sitios de trabajo, están faltando a las universidades, no están asistiendo a los colegios porque deciden entrar en paro para poner en evidencia su papel en el funcionamiento de la sociedad y en las empresas, y cómo su ausencia afecta a las entidades y a nuestra sociedad. Me gustaría saber ustedes qué consideran y qué piensan de estas iniciativas. ¿Ustedes creen que iniciativas como Nosotras Paramos generan conciencia frente al rol de las mujeres en la sociedad? Efectivamente, iniciativas como esas son necesarias porque ahí es cuando decimos vamos a pasar del dicho al hecho, y como ciudadanos activos tenemos derecho a parar y a pedir que nuestros derechos sean respetados. La marcha, digamos, del día de hoy que se está llevando a nivel global va acompañada con un tema que nosotros también sacamos ahorita con las Naciones Unidas, y es Ella es valiente. Somos valientes para salir, para parar. Un día hace que la gente se concientice, y volviéndolo, digamos, al diario vivir, a las empresas les duele perder un día de productividad y hace que se concienticen más, pero a nosotras nos duele más que nuestro trabajo, incluso el trabajo del cuidado, no sea remunerado. Duele más que no tengamos acceso a oportunidades, que no tengamos los mismos pagos salariales. Entonces, que el día de hoy sea esta conmemoración para que mujeres paremos, estoy de acuerdo completamente, porque el 8 de marzo se celebró porque muchas mujeres salieron a las calles a pedir que sus derechos se cumplieran, y tenemos que seguir haciéndolo hasta que logremos esa equidad. La verdad es que sí es importante este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque seguramente de todas las personas que están aquí, alguna o dos o tres salen con la inquietud. Se visibiliza el problema. Se visibiliza lo que no se quiere dejar ver por esa condición con que fuimos formados. Entonces vale la pena, así se pierda un día de trabajo en términos económicos, pero se construye país y se construye desde todo punto de vista algo. Pero no quiero dejar pasar, con su permiso, doctor Estela, esa pregunta que hicieron desde algún sitio
de por qué tiene tan mala fama el feminismo. Yo no sé de dónde derivan eso, qué posiciones que dice que tiene mala fama. No, seguramente quienes creen que tiene mala fama es que no han conocido el proceso, no han entrado a hacer trabajos como este, sencillos, donde de una manera muy simple se le explique a la gente qué fue ese proceso. Incluso quería decirles que cuando nosotros llegábamos a los primeros conversatorios por todo el país, los jueces y la gente se nos escondía. Llegábamos los magistrados y iban 3 y de aquí íbamos 4. ¿Por qué? Porque tienen ese prejuicio, ese temor y porque no conocen. Cuando empezamos a hablar de que el tema era de la aplicación de una norma, de hablar de la dignidad, de hablar del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación, la gente cambia, ¿sí? Y eso no tienen por qué alterar los logros que se hicieron del desfeminismo, que fueron los que permitieron que hoy estemos hablando de lo que hablamos. En democracia cualquier tipo de manifestación no solo es válida, sino que es necesaria. Poder manifestarse a través de este tipo de expresiones, yo creo que constituyen ellas la base de acciones afirmativas que poco a poco y paulatinamente van permeando a la sociedad, a quienes no son conscientes de una problemática. Yo quisiera señalar que en un contexto como el colombiano, llegar al punto de manifestaciones como las que señala la persona que pregunta, hay que celebrarlo, porque son manifestaciones que se dan pacíficamente, pero con toda la certeza que supone ser absolutamente conscientes de nuestros propios derechos y de la necesidad de que los demás se concienticen de esos derechos. Llegar al punto al que aludía la doctora Estela Conto, de producir, y yo insisto mucho en este aspecto, decisiones materiales profundas, rigurosas, explicadas, que van al fondo del problema, supone una concientización de todos y de todas que pasa por ese tipo de expresiones. Entonces, no solo viables, no solo admisibles, sino en mi criterio absolutamente necesarias. Bueno, y como esto es un proceso, entonces necesariamente cuando nos tenemos que enfrentar a romper nuestros paradigmas, pues hay caminos fáciles y hay unos caminos difíciles a los que yo me he referido, y podría ser un camino fácil desprestigiar el feminismo. Podría ser el camino que sea, digamos, más sencillo para evadir nuestras responsabilidades. Y no necesariamente ese paso existe, vamos a superarlo, pero no tenemos por qué estar esperando que todas las personas y todos los grupos sociales consideren que nuestra labor es positiva. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues un saludo. Yo soy miembro de la Comisión de Género del Consejo de Estado. Pues un gran abrazo pues a todas nuestras queridas mujeres. En relación con la pregunta que me parece tan importante que se ha formulado, uno de los grandes avances en el siglo anterior fue el estudio del lenguaje, de la semiótica como ciencia. Uno de esos grandes científicos, el señor Ferdinand de Saussure, él sostenía que el mundo se construye a través del lenguaje. Y el lenguaje puede ser, digamos, un vehículo de dominación o un vehículo de liberación. Y en consecuencia, cuando se habla en forma despectiva del feminismo, indudablemente hay toda una intencionalidad pues por atacar un proceso legítimo de liberación. Eso es apenas obvio.
Pero aún más, en Colombia, y esto es relativamente muy reciente, hubo una gran campaña de oposición y de alguna manera soterrada en relación con el proceso de paz, en el sentido de que una de las cosas que se criticaba, que estaba fundado en la ideología de género, ¿verdad? Y eso se difundió por parte de quienes estaban en contra de la consulta que se hizo en relación, la consulta ciudadana al país en relación con el proceso de paz, porque se decía que se escondía detrás del acuerdo toda una estrategia en orden a subvertir, digamos, los grandes valores de la tradición colombiana, y que incluso se decía que había toda, digamos, una intencionalidad a nivel del proceso educativo, que a los niños incluso se iba a estimular en orden a replantear hasta su identidad sexual. Es decir, son cosas que a uno francamente le sorprende que esto se haya planteado, pero fue, digamos, una estrategia de un sector y que caló en muchos sectores de la sociedad. Y en consecuencia, cuando se habla de ideología de género, indudablemente pues se está hablando despectivamente de un proceso pues de liberación, digamos, en orden a atacar las raíces tradicionales de la discriminación. Y en consecuencia, cómo el lenguaje trasciende, digamos, y no solamente queda en un plano simplemente simbólico, sino que trasciende también a tomar acciones políticas o ciudadanas absolutamente claras. De tal manera que el feminismo, es decir, en una lectura pesimista, sería entendido como una revancha milenaria de la mujer en orden al hombre quitarle espacios, digamos, activos de participación social, y de eso indudablemente no se trata. Digamos, es una lectura absolutamente sesgada, injusta, y que no ataca la esencia. En últimas, está desconociendo y reforzando patrones o prejuicios de dominación. De tal manera que la lucha por una sociedad más incluyente, más participativa, más igualitaria, indudablemente pasa también por la lucha del lenguaje, y a veces el lenguaje es un factor de dominación tan fuerte que hay que develarlo, ¿verdad? Y por eso los funcionarios judiciales tenemos que hacer explícitas esos lenguajes de dominación en orden a construir una sociedad más justa a través de un lenguaje de liberación. Muchas gracias. Para hacer referencia a las dos preguntas, la una en cuanto a su crítica al feminismo y la otra en cuanto al pare, para llamar la atención en un determinado momento sobre una situación, a mi juicio ambas se enmarcan en lo que es una sociedad democrática. En la sociedad democrática, todas las personas tienen derecho a expresar sus pensamientos, a expresar sus opiniones. Y frente a esas opiniones, que debemos garantizarlas, sea cuales fuere, pues yo confío mucho dentro de cada tipo de sociedad en la capacidad que tiene cada una de las personas para analizar el alcance que en algún momento se da frente a unas situaciones. Es decir, la sociedad en su conjunto reconoce lo que es positivo para la misma sociedad. O sea, es la sociedad la que va empujando. Y si bien esas críticas
tienden a desprestigiar o a detener un determinado actuar, pues la misma sociedad empuja, la misma sociedad tiene la capacidad de desentrañar cuál es la finalidad de esas expresiones. Y lo que es válido va a ser aceptado por la mayoría de la sociedad. Y en cuanto al pare, igualmente, el pare es una expresión reconocida en nuestra Constitución, una expresión del mismo derecho de reunión, del mismo derecho de manifestación. En otros términos, por ejemplo, en términos laborales, el derecho a la huelga también es un derecho que debe ser ejercido dentro de los términos que la Constitución y la ley establecen. Yo me voy profundamente contenta, optimista, de que lo que hoy hemos discutido aquí haya sido interiorizado por ustedes y que contribuya a que seamos mejores personas, a que contribuyamos a crear una mejor sociedad y unas mejores condiciones para todos. Unos agradecimientos inmensos al presidente de la corporación, doctor Germán Bula, quien ha estado muy pegado a cuál ha sido el desarrollo de esta sesión del día de hoy, a que todo nos resulte de la mejor manera posible, a nuestra presentadora, a Juan Luna, al equipo de medios audiovisuales y de nuevo agradecimiento a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Jessica, Nadia, doctora Lucía, doctora Estela, Janet, doctora Estela Conto, doctora Mirta, les agradecemos su presencia, igual que al público y a las personas que nos siguieron vía streaming y a través de las redes sociales del Consejo de Estado. La Comisión de Género y la Presidencia del Consejo de Estado agradecen su presencia en este evento y esperamos que haya sido de su total agrado. También agradecemos a las personas que siguieron la transmisión vía streaming y las noticias a través de las redes sociales. Les deseamos un feliz día a todas las servidoras de nuestra querida corporación.